Muy bien, sin más preámbulo, damos inicio a nuestra jornada académica de la tarde con el panel denominado Evolución, de la idea a la acción, el camino para generar valor 360, y nuestros 4 panelistas. Mónica María Pulgarín, líder nacional de cartera CNU Colombia. Vladimir Poveda, gerente de crédito y cartera en empresas de telecomunicaciones Colombia. Juan Manuel Rodríguez, director Recuperación Administrativa Afirme, Grupo Financiero México. Sergio Contreras, CEO IntelliBPO Colombia. Y Virna Campanella, gerente de contacto BPO, quien nos acompañará como moderadora. En el grupo de panelistas contamos con Mónica María Pulgarín, coordinadora nacional de cartera para negocio cárnico CNU Colombia, contadora pública, egresada de la Universidad de Medellín, especialista en alta gerencia, MBA en Administración y Dirección de Empresas, Escuela de Negocios Europea de Barcelona. Labora actualmente en CNU desde el año 2009. Con el cargo de Coordinadora Nacional de Cartera para Negocio Cárnico. Entre sus logros se cuenta desarrollar un RPA para el registro y la legalización de pagos en clientes de grandes cadenas. Nos acompaña también Vladimir Poveda, gerente de crédito y cartera en empresas de telecomunicaciones, ejecutivo especializado en finanzas, gestión de riesgo crediticio, estructuración, direccionamiento y control de áreas de crédito y operaciones de cobranza, con más de 20 años de experiencia laboral en empresas multinacionales de telecomunicaciones como Tigo y Claro. Como panelista también contamos con Juan Manuel Rodríguez, director de recuperación administrativa Afirme Grupo Financiero, con 30 años de experiencia en la cobranza, administrador de empresas, con un diplomado en dirección de recuperación estratégica por la Universidad de Anáhuac y certificaciones en PLD y ciberseguridad. Ha laborado en empresas como Bancomer, ahora BBVA, AIG Financial, Corporativo Legacy, una de las empresas de cobranza más grandes de México, y actualmente en Afirme Grupo Financiero, teniendo el puesto de director de recuperación administrativa. Conferencista en Crevolution México y en Brasil en el evento Go On Fire. Ha participado en diferentes due diligence para la adquisición de instituciones financieras en Colombia y México, así como en diferentes procesos de venta de cartera de productos de consumo en Bancomer, ahora BBVA, y Afirme Grupo Financiero. Y en este grupo de panelistas nos acompaña Sergio Contreras, CEO IntelliBPO Colombia. Sergio, ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, con estudios de la Universidad de Santander y Universidad de Oklahoma. Se ha desempeñado como Country Manager en SPN e IT Manager en Verbio Cono Norte. Actualmente es el CEO de IntelliBPO, el primer BPO 100% digital en Latinoamérica. Tenemos como moderadora a Virna Liz Campanella, administradora de empresas de la Universidad de la Costa, con magíster en Administración de Empresas de la misma universidad. Realizó una especialización en marketing en la Universidad del Norte. También cuenta con estudios en gerencia estratégica de la Universidad de la Sabana. En su trayectoria profesional, ha sido gerente general y socia de Top System Global BPO, gerente fundadora de System Contact Center, ha sido CEO de TIS Contact y actualmente es la gerente general de Contacta. Recuerden colocar las preguntas en el chat para que al final los panelistas puedan contestar algunas de ellas. No siendo más, doctora Virna, la dejo con sus panelistas. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Es un verdadero honor estar aquí en esta mesa. Y ya que en la mañana nos han brindado tanta información de en torno
tanta información, de toda la volatilidad de nuestro sector. Es momento de abrir la mente a las ideas y, como dice nuestro panel, llevar esas ideas a la acción. Y es por eso que contamos con un maravilloso panel, además muy diverso, para identificar ese verdadero camino que genera el valor a una verdadera visión 360, que en medio de todo, llamémoslo crisis, llamémoslo variantes, impacto de la tecnología, el impacto que tienen ahora las redes sociales, la digitalización, los cambios en el pensamiento del consumidor, nos ayudan y nos llevan a actuar mucho más rápido, a llevar esa ideación a una verdadera proyección y planeación, y a una actuación mucho más decidida, con metodologías ágiles, que nos ayuden a acelerar ese foco y esa visión más amplia de verdadera 360, que nos incluya toda la cadena de valor en el ciclo del negocio. Es por esto que los modelos de crédito y cobranza, y sobre todo los de recuperación de cartera, toman una mayor importancia en cualquier tipo de negocio. No solo se concentran en cumplir las metas de recuperación de cartera como en otros tiempos, sino que amplían su impacto y su generación de valor a diferentes frentes. Y es por eso que esta vez en este panel vamos a orientarlos a 3 de los frentes que más nos impactan, a modelos de negocio, y así saber cómo lograr incrementar ese aporte a la rentabilidad y la sostenibilidad de los negocios, a las nuevas tecnologías, si tenemos expertos en esta mesa, y sobre todo al valor del talento humano. Bienvenidos a todos. Empiezo con una pregunta que creo que es general a todos los que estamos aquí. ¿De qué manera consideran ustedes que la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, la analítica de datos y todas estas herramientas pueden verdaderamente impulsar la generación de valor de las áreas del ciclo de cartera, para que las entidades puedan navegar con éxito en esta nueva era de cambios sin precedentes en la que estamos viviendo? Mónica, empezamos contigo. Gracias, Virna. Lo primero, pues, es agradecer a todos por esta invitación, a la doctora Beatriz especialmente, por este evento tan ganador. Con respecto a tu pregunta, Virna, ¿cómo aporta la tecnología para nuestros equipos de cartera para el negocio cárnico? Es muy importante. Mira, inclusive desde la misma creación y asignación del crédito, nosotros hacemos unas validaciones desde LAFT en listas, digamos, en listas de control. Hacemos unos chequeos en unas listas de Stradata, y también, digamos, que tenemos unos desarrollos desde el mismo negocio que le ayudan a todos nuestros ejecutivos comerciales a focalizar dónde está esa cobranza. Todos los días les llega un informe de los clientes próximos a vencer a sus correos, donde ellos desde la comodidad de su celular pueden ponerle foco a esas visitas. También desde la analítica hemos desarrollado un RPA para las grandes cadenas que nos permite interactuar con el cliente, pero lo más ganador es a nuestros equipos de cartera, porque nos ha permitido optimizar esas tareas que son repetitivas y liberar esos espacios para que nuestros equipos estén acompañando a todos los comerciales de cara a generar esas alertas, de cara a acompañarlos en ese seguimiento que periódicamente hacemos. Lo otro es a nivel de reportería con los análisis, con toda la proyección de recaudo que tenemos para esto. Y digamos que hacemos alianzas con los bancos para poder que le llegue a ese cliente todas esas alternativas de pago que tenemos en el negocio, hechas como a la medida y a su necesidad, dependiendo de la segmentación en la que tengamos el cliente. Y finalmente, blindamos el crédito desde la desmaterialización del pagaré. Excelente, Mónica. Yo creo que entonces una visión desde tu óptica, de un sector específico real, desde la parte cárnicas en que te desenvuelves, vamos a dar un giro absoluto para irnos entonces con Vladimir en Bogotá, y hablemos del sector de telecomunicaciones, la experiencia que esta misma pregunta y el impacto que la tecnología ha tenido para un sector masivo como el de Tigo. Hola, Birma, efectivamente, y todos, pues, el tema de telecomunicaciones, pues, es un tema y es un mercado que, pues, es altamente tecnológico. Además, estamos hablando de un mercado regulado donde el cliente, pues, puede cambiar con mucha facilidad
no tiene ninguna cláusula que lo ate, puede fácilmente a través de un proceso de aportación cambiar de operador, y eso ha hecho que las compañías tengan que invertir mucho en estas nuevas tecnologías para crear unos ecosistemas robustos que nos permitan entender al cliente. Los procesos se han tenido que transformar y la infraestructura que se ha tenido que crear para entender al cliente y ponerlo en el centro de todo el proceso y cambiar todo nuestro ecosistema para adaptarnos a lo que quiere el cliente, un cliente cambiante, un cliente exigente, un cliente que quiere el mejor servicio y lo quiere muy rápido, y además pues que con todos estos temas regulatorios y de mercado y de competencia, pues además es pues el margen que queda también se tiene que tener en cuenta. Entonces, todas estas compañías de tecnología pueden utilizar toda esta información para que con cada interacción que se tenga con el cliente se pueda traer información muy valiosa, y esto nos permita a nosotros en las áreas de crédito, en las áreas de cobranza, de la mano y formando equipo con áreas como el servicio al cliente, áreas financieras, áreas comerciales, facturación y todos los procesos de tesorería y de recaudo, formar un equipo que permita diseñar productos y procesos adaptados a la necesidad del cliente, con unos canales más ágiles, con unos canales eficientes y sobre todo de bajo costo, que nos va a permitir pues, seguir en el mercado y seguir en esta competencia, ¿no? Así es. Miren que como en la misma pregunta, son dos visiones, aunque tienen partes afines, son diferentes por su orientación. Pasamos de Medellín a Bogotá y ahora nos vamos a una visión internacional. Juan Manuel, nos gustaría tu visión desde México de esta misma orientación de la tecnología en nuestro sector. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la parte tecnológica en el proceso de cobranza ha sido muy importante ya en unos años para acá. Para el tema de enfocarnos en cómo recuperar más, ¿no? Pero este entorno que hemos vivido en la pandemia nos ha llevado a humanizar la parte de cobranza. Y creo que una de las principales situaciones que debemos evaluar en la parte tecnológica, además en el enfoque de recuperación, deberíamos de llevarla a un enfoque humanizando la parte del estado de ánimo del cliente. Debemos de conocer el estado de ánimo del cliente. ¿Cómo lo debemos de conocer? Para poder negociar con él y poder llamarle en las horas o contactarlo en las horas correctas o en los días correctos para poder tener una plática negociadora con él y poder resolver su deuda. Esa yo creo que es una principal razón de tecnológica que debemos de trabajar hacia la parte de cobranza, ¿no? Todos aquellos mensajes que le pudieran llegar a los clientes deberían de ser muy cortos y muy flexibles. Deberíamos de tener una medición inclusive del cliente de cómo llevó la experiencia de nuestra cobranza en su trato, y la parte de cómo lo recuperamos como cliente y lo metemos nuevamente al ciclo de crédito cuando tiene deuda, ¿no? Entonces, ese creo yo que deberíamos de ayudarnos en la parte tecnológica. Excelente, yo creo que le has tocado uno de los pilares importantes, ha sido la gente, y voy entonces a pasar a la otra visión que es netamente tecnológica. Sergio, tu visión absolutamente de experiencia, yo creo que de las primeras personas que empezó a hablar de toda esta tecnología y toda esta era digital en el sector, tu visión netamente tecnológica en esta pregunta, ¿cuál sería? Mira, la verdad es que sí, tal cual, nosotros somos 100% tecnología y hemos logrado hacerlo. Aquí lo cierto es que hemos tenido que lograr entender todo el proceso, y hay que lograr entender todo el proceso de la cobranza, desde que arrancas hasta que finalizas y terminas recuperando, o terminas, como le digo yo a mi gente, o terminamos ganando o terminamos perdiendo. Y es en qué parte y en qué componentes la tecnología entra a ayudarte. Nosotros generamos montones de data que lo que nos permiten es empezar a entender mucho cómo se deben hacer las cosas y cómo es la mejor forma de hacerlas. No todo el mundo es igual. Tenemos ya la fortuna de cobrar en más de 13 países y empezar a entender y aprender de cómo es, porque todos los países son diferentes, todo eso. Y la tecnología es la que te permite a ti
entender eso. Uno llega con una concepción a cualquier país donde uno dice, no, pues es que cobrar es muy similar y más o menos es similar, pero tiene ciertos detalles donde la tecnología es la que te permite a ti empezar a aprovechar todo ese conocimiento que está ahí oculto, escondido, y empiezas a entender y lograr hacer las cosas, ¿sí? Y sí, yo siempre he sido un partidario de que la gente es muy difícil reemplazarla, y hay que llegar a entender en dónde tú sí puedes entrar 100% de forma tecnológica, en dónde no, en dónde tienes que entrar de una forma híbrida y en dónde definitivamente tienes que agachar la cabeza y decir, va, dale tú como lo vienes haciendo, como quieras, y ven, yo te ayudo en estas cosas adicionales. Entonces, la tecnología entra en demasiados puntos del proceso de la cobranza, y ahí es donde hay que apoyarse, porque pues no hay personas, no hay gente que logre hacerlo. ¿Ah? Excelente. Eso es lo bueno de este panel. Yo creo que tenemos unas visiones desde lugares diferentes, negocios diferentes y sectores diferentes. Me voy a enfocar un poco hacia la orientación del resultado, y esta va para Mónica y Vladimir. Pensando más en esa visión, más allá de cumplir esas metas de recuperación, ¿cuáles deberían ser esas premisas que nos permitan llevar a nuestras áreas a generar verdadero valor basado también en la tecnología, en un contexto como lo estamos viendo mucho más amplio, una visión 360? Mónica. Claro que sí. Mira, lo primero, digamos que para el negocio kármico es premisa conocer el planteamiento estratégico del negocio a nivel general y de cada uno de sus procesos. Esto es el punto de partida que nos ubica en cada uno de esos frentes. Para nosotros, segregar valores, unir y engranar todas estas áreas y hacer un proceso que sea integral y transversal. ¿De qué manera? Unimos el proceso comercial desde los acuerdos comerciales que el ejecutivo plantea con su cliente, y es entender cómo fue esa negociación para poderle dar ese apoyo y cumplir con todo ese, digamos que toda esa norma que nos exige la ley. Desde el tema logístico, entendiendo esas relaciones colaborativas que se establecen con los clientes. Desde el frente financiero, es conocer todo el tema que enmarca el capital de trabajo, todos los indicadores, las metas, para dónde vamos, a dónde necesitamos llegar, cómo aportarle a la compañía con eso que hoy nos pide. Y desde el tema administrativo, generando esas alertas. Con mi equipo de cartera acompañamos a los equipos generándole las alertas, estando pendientes, por ejemplo, que los plazos se cumplan y acompañándolos en esa gestión que ellos hacen. Enmarcando todo esto, como tú lo dices, premisa, es mantener esa relación comercial con el cliente. Excelente. Vladimir, desde tu óptica. Pues mira, Vilma, el tema de cambiar todo el ecosistema y girar alrededor del cliente, pues implicó hacer grandes cambios a nivel de estas compañías. Uno, hacer unas renuncias, y necesitas simplificar tus procesos y tus productos. No pueden ser los mismos, porque si tú mantienes tus productos complejos y tus procesos complejos, la posibilidad de transformar todo el ecosistema compañía, que eso también le permite a áreas de crédito y cartera no solamente centrarnos en el número y en el tema financiero y cumplir unos presupuestos de provisión y tener una baja deuda, sino ya como compañía, y eso viene de la alta dirección porque tiene que venir de allá, porque aquí tenemos que hacer algunos sacrificios, si lo miras netamente financiero, ¿cierto? Pero a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo tú comienzas a invertir en no solamente traer la parte de recuperar la cuenta por cobrar, sino de traer los clientes. Y en el caso de telecomunicaciones, donde perder clientes es tan fácil, el ciclo de vida de telecomunicaciones es muy corto, tú pierdes un cliente en 45 días, todo ese esfuerzo que se hizo como compañía y comercial para atraer al cliente se puede ir muy rápido, y eso implica que el área de cartera y el área, como les decía, financiera, servicio al cliente, comercial, debe trabajar en equipo para definir unas estrategias donde podamos acompañar al cliente, que le demos herramientas y políticas donde el equipo pueda solucionarle al cliente y darle una posibilidad, pero sobre todo que el cliente vuelva, porque traerlo inicialmente es muy costoso, perderlo es muy fácil, y si no tenemos esta transformación, que es donde ya los equipos de cartera se ponen una camisa más general y acompañan de manera transversal todo el proceso, es donde logramos que el cliente vuelva.
y donde no solo nos centramos en recuperar y en tener bajos niveles de deuda, sino tener reconexiones, en tener clientes a mediano y a largo plazo. En época de pandemia, pues telecomunicaciones, el gobierno apoyó a los clientes a través de unas regulaciones que permitían que el cliente durara más tiempo prendido a pesar de que estuviera en mora. Eso le permitió a las áreas de cartera y a las áreas de servicio al cliente utilizar estas herramientas para permitirle al cliente y que el cliente se sintiera acompañado en un momento tan difícil y sobre todo comunicado, que era lo que buscaba el gobierno. Y eso también nos mostró a nosotros que acompañar al cliente en el corto plazo, entenderle su situación y probablemente tener cierta flexibilidad en los procesos de cobro, permitía que el cliente a futuro, digamos que valore ese tipo de herramientas que dé la compañía y te permita, pues como les decía, tener unas mejores recuperaciones y que se pase de esa barrera netamente de ser áreas financieras y de cobro a comenzar a acompañar al servicio al cliente y al resto del proceso y lograr que todos como compañía tengamos clientes pues más duraderos y que se sientan más fidelizados. Listo, muchas gracias Vladimir y Mónica. Yo creo que a pesar que son visiones diferentes, todos concluyen que el centro es hacia el cliente y yo creo que es todo lo que nos ha orientado y volvemos toda nuestra visión, a pesar de que tenemos abiertos muchas más herramientas alternativas, entender al cliente y buscar esa manera casi individual de llegarle así, tengamos diferentes formas. Juan Manuel, dentro de tu experiencia ya a nivel internacional y desde México, lo que haces a nivel de Latinoamérica, ¿nos puedes contar un poco cómo desarrollar precisamente esas estrategias de cobranza que nos permitan una atención mucho más personalizada, de acuerdo a cada nicho, a cada segmento, a cada herramienta, en las actuales condiciones, que como nos están diciendo tanto Mónica como Vladimir, nos toca mucho más personalizado y tratar de atraer nuevamente al usuario? ¿Me puedes compartir tu experiencia? Sí, bueno, en la parte de nosotros que yo llevo el proceso bancario en México, nosotros hemos trabajado mucho en qué es lo que queremos de nuestra cobranza, cuál es el propósito de nuestra cobranza. Si nos vamos tiempo atrás, el propósito de cobranza era la recuperación de la deuda, ¿sí? Pero ahora también debemos de mirar hacia la recuperación del cliente. Voy a seguir el comentario de Vladimir. ¿Cómo podemos acercarnos a ese cliente? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo podemos estar al lado de él para que no lo perdamos en la empresa, sino sea un activo a largo plazo y de negocio con nosotros? Entonces, todas estas situaciones de las políticas, de la tecnología, debe de ser muy flexible y debe de ser enfocada a nuestros clientes para seguirlos manteniendo. Entonces, en resumen, insisto mucho en la satisfacción y en la experiencia del cliente en la cobranza. Ya hace tiempo atrás, en algunos lugares que he estado, se ha estado midiendo la parte de experiencia del cliente. Y creo que eso es algo fundamental porque el cliente es el que nos va a dar las herramientas para poder canalizar nuestras estrategias y nuestros esfuerzos hacia la recuperación. Perfecto, muchas gracias, Juan Manuel. Yo creo que entonces aquí tú nos tratas un tema específico, estamos ya hablando de estrategia, estamos hablando de cómo llegar, y aquí es donde la tecnología juega su parte, Sergio. Yo creo que lo ideal y el secreto es saber cómo llegarle a nuestro cliente en el momento ideal, por el canal ideal y con el mensaje adecuado. ¿Cómo la tecnología nos ayuda a esto? ¿Cómo puede favorecer la data, la analítica, la inteligencia, todo este modelo que, como estás escuchando aquí a los usuarios, realmente es en esta crisis necesitamos llegar a la persona, pero ¿cómo nos ayuda la tecnología a llegar en ese momento adecuado? Sí, total. O sea, es que sin tecnología no se logra hacer. Por más de que tengamos un mega supervisor o estratega de cobranza, su mejor esfuerzo va a ser armar un par de segmentos o buckets o perfilamientos de usuarios para cómo tratarlos. La tecnología te permite a ti crear más de 45 posibles buckets de una misma asignación en tiempo récord. Y
yo uso mucho una frase que se llaman los caminos de gestión. Entonces, ese camino de gestión termina siendo, cómo es la combinación de canales por las cuales yo me comunico y cuál termina siendo ese tratamiento que le voy dando paso a paso durante va pasando el tiempo de mi gestión y cuál es la mejor oferta que yo le debo hacer al cliente para no dejar dinero. Esto nos pasa mucho en las carteras castigadas y es poder saber si este es un cliente al que le gusta más, es más descuento, menos cuotas o más cuotas, menos descuento. O no, es un cliente normalito, entonces es simplemente que nos pague total, pero ese es un cliente que hay que llamarlo por la mañana, pero ese es un cliente que toca llamarlo con voz de hombre, a este con voz de mujer, y a ese toca hablarle fuertecito, y luego suavecito, y luego más bien negociadito, y todo ese tipo de cosas, y eso es un camino. Eso es un árbol estratégico que uno construye tecnológicamente, pero vuelvo y te digo, yo puedo tener un super mega supervisor y lo máximo que termina haciéndome son 3 y termina mirándome como que me mata, que me dice, mira, no más, no doy más. Y cuando ya la tecnología entra realmente a hacer su función y a construir los árboles, está construyendo estrategias para más de 45. No pasamos de ahí. Alguna vez intentamos llevarlo todavía mucho más, pero el tiempo de procesamiento era muy alto. Entonces, a la final, el tiempo juega un factor fundamental porque, pues, hombre, a estos hay que llamarlos a las 7 de la mañana. O sea, tú en menos de 45 minutos, desde que recibes la evolución de la asignación, tienes que arrancar a procesar y ese tiempo es oro. Entonces, lo que te digo, la tecnología termina siendo independiente que hagas una cobranza tradicional o hagas una cobranza digital, tienes que estar 100% alineado porque la tecnología es la que te permite a ti generar estrategias personalizadas de una forma muy rápida que literalmente, como te digo, un ser humano no lo logra. Y cuando tú lo logras es cuando te conectas con ese, yo siempre digo la palabra usuario, yo jamás digo la palabra cliente es Tigo, o sea, mi usuario, y nosotros nos enfocamos en el usuario, es el cliente de nuestro cliente, y es cómo me conecto con él y cómo logro recuperar. Y lo que decía Vladimir y lo que decía Juan Manuel es muy cierto, y es el reto está en no solo recuperar el dinero, sino también recuperar el cliente. Y ahí está, porque haces lo más difícil del mundo financiero, que es cobrar, y tienes que hacerlo agradable. Y ese es el reto. Y ese es el reto que tenemos todos. Y me voy por el lado precisamente de Vladimir, que yo creo que fue quien nos habló de toda esa experiencia del cliente y esa calidad del servicio. Vladimir, esta pregunta me gustaría tener tu concepto desde usuario, desde experiencia, y Sergio desde tecnología, y igual Juan y Mónica si quieren participar. La digitalización de los procesos de negocio, de venta, de crédito, de cobranza, yo creo que llegó y llegó para quedarse, así regresemos a esta presencialidad. Yo creo que muchos de estos procesos ya llegaron. Sin embargo, la experiencia del cliente y la calidad del servicio aún parece no haber llegado a esos estándares y no parece haber mejorado precisamente por la saturación y con todo lo que hemos vivido. ¿Cómo creen ustedes desde el punto de vista de un negocio masivo como el de Vladimir podemos superar ese desafío? Y Sergio, después del punto de vista tecnológico, ¿cómo hacemos para mejorar la experiencia del cliente? Creo que es el reto de todos. Juan, y después si tú nos puedes también dar tu visión. Sí, Birma, el tema del servicio al cliente y de la experiencia del cliente y de todos estos conceptos de la historia del cliente y del journey del cliente, pues es algo que claramente vino para quedarse, que las grandes compañías debemos caminar hacia allá, que se necesita y que además ahora todo gira alrededor de él, y es cómo hago para que este que decidió consumir mis servicios se sienta atendido de la mejor manera y sienta que la experiencia fue muy grata, eficiente, rápida, sencilla, fácil, cada vez que toca uno de mis canales. Y ahí es donde está el reto, ahí es donde las compañías, y eso pues son planes que vienen de la alta dirección, comienza a armar unos planes a mediano y a largo plazo de reestructuración de toda la compañía, ¿cierto? Para prepararnos para ese gran reto, y es productos sencillos, procesos sencillos, y ahí es donde tengo que sentar a todos mis expertos, el experto financiero, el experto comercial, el técnico, claramente todo el soporte tecnológico es clave,
porque es que eso es lo que hace que sea más sencillo el proceso. La pandemia le dio un empujón muy grande a todos estos procesos que venían al ritmo de las necesidades de cada mercado, y llega de un momento a otro y nos encierra a todos, y pues ya estos procesos que le iban a tomar meses o años a las áreas tecnológicas, pues tuvieron que hacerlo en periodos muy cortos. Entonces, si no tenías canales digitales, tenías ya que tener canales digitales, porque la gente no iba a salir de su casa, ¿cierto? Necesitabas, tenías canales de atención en tiendas, como el caso de compañías de telecomunicaciones, ¿cierto? Y ahora no tenías a quién atender. Pues tuviste que muy rápidamente volcar ese equipo de trabajo a las actividades que tú sí podías realizar. Entonces, todo esto lleva a las compañías a que pues a trabajar en estos procesos de transformación donde debemos trabajar todos como equipo. Entonces, todo el conocimiento que tienen las áreas de cartera, donde caen los problemas, donde cuando cobramos, bien sea digital o presencialmente, nos enteramos de facturamos bien o facturamos mal, le entregamos lo que era o no entregamos lo que era, prestamos o no prestamos el servicio, porque parte de ese problema pues genera deuda y genera inconformidad en el cliente y genera que el cliente deje de pagar. El área de cartera se entera, pero pues el área de cartera tradicionalmente se dedicaba a cumplir sus números, a hacer reconexiones, a traer la recuperación y a tener buenos indicadores, ¿cierto? Pero ya tiene que entrar a participar con otras áreas de servicio al cliente, uno para entender al servicio al cliente, porque entonces ya el servicio al cliente no es un problema de servicio al cliente, es un problema de todos. Si facturación no lo hace bien, eso le pega al servicio al cliente. Si tesorería o el recaudo no funciona, eso le pega al servicio al cliente. Si la distribución de un servicio, de un equipo, si servicio técnico no funciona, pues esto le pega al servicio al cliente. Si lo que prometimos en una promoción no llegó, si lo que prometimos a llegar a solucionar un aspecto técnico de servicio no se dio, todo el servicio al cliente. Y servicio al cliente, pues nos convertimos todos en la compañía en servicio al cliente, y eso hace que haya una transformación, además de en los procesos y de la tecnología que hemos venido hablando, como lo decía en algún momento Juan Manuel, de las personas y de la política y de la cultura y de todo eso que nos interioriza como compañía para comenzar a pensar en quién, en el cliente, porque hacia allá es donde tenemos que cambiar esto. Y esto cambia a medida que nosotros vamos cambiando, y no es fácil. Las áreas mostramos resistencia. A pesar de que queremos ser innovadores y transformarnos frecuentemente, también vamos adquiriendo hábitos que son difíciles de soltar. Y muchas veces cuando le dices a un área comercial, tienes 20 productos y vamos a dejar 2 porque son los más simples y es lo que queremos a futuro, pues es un problema, esa transformación, ¿cierto?, de la idea, y de ahí en adelante a todas las áreas, porque esto permea todas las áreas y implica que ganamos cosas, pero en el corto plazo perdemos otras que veníamos acostumbrados a tener, más pues toda la carga de procesos y nuevos desarrollos que se deben hacer a nivel de compañía. Todo esto para llegar nuevamente a que el servicio al cliente sea lo que todos como compañía prometimos, no los indicadores de un área. Bueno, Sergio, ¿tú qué opinas? Porque cuando nos falla esa experiencia de usuario, si vamos a tecnología y pegamos el grito. Tu visión desde tecnología, ¿cuál es la experiencia de usuario? Y no sé si se sorprendan con una frase que soy un ultra convencido, es más, la tenemos allá publicada en la oficina gigante, y es: la transformación digital para la cobranza es un hecho, y evidentemente nosotros somos prueba de eso. Pero hay una frase siguiente gigante que tenemos que dice: pero no cambia el qué, cambias el cómo. Entonces, independiente de que ya pueda ser 100% digital tu cobranza, o de que hayas metido un pocotón de tecnología y de herramientas tecnológicas para que tu cobranza sea mejor y más eficiente, a la final no cambiaste qué. O sea, a la final seguimos hablando de que hay seres humanos, a la final seguimos hablando de que hay una cartera, a la final seguimos revisando la contactabilidad, las promesas de pagos caídas, el indicador de cumplimiento de la recuperación. Y es chistoso ver cómo en una compañía como nosotros, que somos 100% digitales, las conversaciones son de KPIs de recuperación. O sea, nosotros literalmente nos miden 100% en un benchmark de recuperación, y si nos fue bien, fantástico, y tienen más asignación el próximo mes, y si nos fue mal, como que pues muchas gracias y síguelo intentándolo para la próxima. Entonces, cuando tú ya te metes eso en la cabeza, y cuando ya sabes que a la final estamos hablando de personas, de carteras, de que no te cambió el qué, arrancas a repensar nuevamente la tecnología realmente para qué me está ayudando y para qué la tecnología es.
y es parte de lo que siempre decimos y de lo que siempre hacemos. Está para ayudarte, está para que hagas las cosas mucho mejor, para que realmente logres comunicarte con las personas de la forma que es y logres conectar con esas personas y logres hablarle y decirle lo que la otra persona quiere decirlo. Y para eso es que está. Pero vuelvo y digo, la premisa siempre es, no cambió el qué, cambió fue el cómo lo logras hacer y cómo lo haces. Ojalá todos los de tecnología nos piensen así, ¿cierto? No, mentira. Juan Manuel, no sé si quieras complementarle, Mónica, en esta pregunta y pasamos. Muy rápido, la realidad de las cosas es que me encanta escuchar a Vladimir y a Sergio porque vamos muy alineados en la parte central que es el cliente, ¿no? La parte central que es el cliente. La parte central también puede ser el que hace la labor de cobranza, nuestros asesores de cobranza. Y algo importante es que se sigue hablando en este foro, principalmente no como un área de cobranza, sino como un área de experiencia cliente en la cobranza. Entonces, es importantísimo que llevemos hacia allá la parte tecnológica y la parte del servicio. Yo estoy de acuerdo con Sergio cuando dice que no debe cambiar el qué, sino el cómo, y nos alineamos totalmente porque desde negocio kármico hoy esa gestión de cobranza la hace el ejecutivo comercial y le brindamos todas esas herramientas para que llegue a su cliente y que sea muy eficaz ese cobro. Realmente no manejamos, y aquí ustedes están notando esa gran diferencia con nuestros panelistas, es que el negocio kármico no tiene contratación de cobranza, no lo hace, es algo más personalizado, es la gran diferencia. Sí, Mónica, y es una gran diferencia además porque sé que no tienes cartera y ahora nos vas a contar cómo, pero yo creo que has llegado a un punto importante y es nuestro tercer pilar y es el talento humano. Yo creo que el talento humano es es enfocarnos en el desarrollo y el crecimiento de nuestra gente, la que está haciendo, entender que ya se volvió nuestra gestión de cobranza integral a todo nuestro negocio, entender que la visión del cliente es también ese ser humano que está en el otro lado. Esa visión tan amplia que nos estás comentando, ¿nos puedes profundizar un poco cómo lo manejas desde tu sector? ¿Cuáles son tus mayores retos, esos desafíos en preparar a tu equipo de cartera y de cobranza pues de manera integral y que sean los mismos comerciales quien lo realiza y tener además de todo este éxito en tener una cartera cero para lograr esa sinergia comercial y de cartera? ¿Nos compartes esa experiencia, por favor? Claro que sí. Bueno, digamos que en el negocio kármico esos atributos o esas competencias que debe tener el asesor comercial en la recuperación de cartera son mucha orientación al mercado. 2, la innovación que se puso de moda desde esta pandemia que hoy manejamos y esta virtualidad. La innovación juega un papel importante, es una de las competencias que claramente tiene que tener nuestro ejecutivo comercial, y la adaptabilidad, diría pues que enmarcándolo en todo esto, la orientación para esa toma de decisiones en momentos de crisis, en momentos donde necesitamos hacer esa presencia con el cliente. Es mucho de la presencialidad, no es aquí de la llamada, no es del contacto a través de alguna herramienta, no es de esa presencia con el cliente, es tomar decisiones ágiles y oportunas, es tener esa capacidad de reaccionar frente a esos cambios, de resolver esos retos, esas necesidades. Acá nuestro ejecutivo debe tener esa capacidad de tener un criterio para asumir esos riesgos controlados. Y algo que valora mucho el cliente es que le podamos dar soluciones simples, soluciones con mucha agilidad. Hay algo importante, y es que cuando hablamos que nuestro ejecutivo comercial es el que sale a hacer este cobro, realmente tiene un acompañamiento desde todas las áreas del negocio kármico, especialmente del área de DO, que es ese acompañamiento en formación permanente, es entregándole al ejecutivo comercial esos argumentos de valor con los cuales él tiene que llegar al cliente, es estableciendo conversaciones con los equipos y finalmente, y casi que diario, le están entregando esos tips que le permiten recordar cómo es que tiene que hacer bien su trabajo y su labor de cobranza. Sí, yo creo que, como decía también Vladimir, esa visión 360 viene desde la alta gerencia. Mónica ya nos habla desde el ejecutivo.
Juan, desde tu punto de vista, esta visión más amplia que involucra no solo la gestión, sino hablaste también de cultura y de liderazgo dentro del equipo, ¿nos puedes profundizar un poco cómo es esa visión 360 con tu equipo? Sí, bueno, para mí la palabra clave es un liderazgo adaptativo, ¿no? No olvidemos que pasamos un evento que muchas generaciones que estamos en este mismo evento, valga la redundancia, no habíamos vivido, que se llame pandemia. Entonces, la parte de la pandemia sobrepasó el contexto de las organizaciones o de los objetivos de las organizaciones. Ahora, los líderes deben, en cada empresa, en cada área, deben cambiar sus ideales y sus prioridades, ¿sí? Las decisiones ya no solo son en un entorno de competencia, sino también debe de ser en un entorno humano, que inclusive muchas empresas ahora actualmente, incluyéndonos nosotros, ya están inclusive involucrando a la familia para que el entorno humano sea integral, ¿sí? Y para mí, por lo tanto, el liderazgo ya no debe de estar enfocado en el saber, sino también en la capacidad de relacionarse con las personas, ¿sí? Motivándolas, empoderándolas, otorgándoles los conocimientos y esto deberá de generar una nueva cultura en cada empresa. Entonces, para mí el liderazgo adaptativo actualmente es esencial. Excelente. Bueno, y sigo contigo porque creo que podemos enganar con la siguiente pregunta y es, ¿cómo incorporas entonces esa mayor empatía dentro de esas técnicas, dentro de esas tácticas y esa estrategia de recuperación de las que te hace referencia, sin perder, pues, lógicamente, el desarrollo de tu equipo de cobranza y el logro de los objetivos? ¿Cómo logramos ser más empáticos frente al cliente bajo este lineamiento que nos comentas? Bueno, como lo comenté hace unas preguntas atrás, va relacionado al propósito de la empresa, a la visión y a la misión de la empresa. Si la empresa tiene una misión con sus clientes, que yo creo que son la mayoría, es a largo plazo, nosotros deberíamos de adaptarnos. El área de cobranza en sí, deberíamos de adaptarnos a esa misión y esa visión de las empresas. Si no lo logramos hacer, iríamos en caminos distintos, ¿no? Entonces, primero tendríamos que nuestro propósito del área de cobranza sea similar a la misión y visión de la institución en la que trabajamos, ¿no? O de la empresa en la que trabajamos. Y la flexibilidad que tenemos en nuestras políticas, en nuestros procesos, debería de cambiar, no debería de ser tan cuadrado, porque en estos momentos nuestros clientes ya están más informados y también pasaron por una situación complicada, que eso hace que la flexibilidad en la comunicación con ellos debería de ser muy amplia para poder lograr que los clientes nos paguen, ¿no? De acuerdo, Vladimir. Yo, Irma, sobre este punto, yo creo que como compañías debemos trabajar en lo que se logró en la pandemia. Y una de las cosas que se logró en la pandemia es que todos quedamos en las mismas reglas de juego, ¿no? Pues yo soy de cartera y yo estoy cobrando, pero yo también tengo a mi familia aquí en casa, son de industrias diferentes. Ahora entiendo al cliente, ¿cierto? No sé, mi vecino pudo quedarse sin trabajo, o un amigo cercano se quedó sin trabajo, o un conocido perdió su restaurante, o muchas de las historias que conocimos en pandemia y que llevó también a que las compañías nos volvieran más empáticas y las personas entendiéramos lo que es estar en una situación donde pues a todos, como decía Juan Manuel, y lo comentó también Sergio en algún momento, nos cambió mucho la expectativa hacia futuro, hacia cuáles son nuestros planes, hacia mucho de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Digamos que de eso se ha hablado bastante, pero es trabajar sobre eso para que los equipos continúen con esa empatía. Nosotros, pues al igual que lo mencionaba Mónica, yo tenía procesos B2B, tenía pequeña, mediana y gran empresa, tenía partners en el negocio de retail, en el canal de ventas de retail, o sea, teníamos otro tipo de negocios más allá del solo cliente masivo,
al cual tocaba acompañar, porque pues era la pequeña y mediana empresa con su negocio cerrado o parcialmente funcionando, empresas grandes que muchos de los servicios que tenían contratados pues no los iban a usar y si continuaban pagándolos probablemente iban a afectar fuertemente su flujo de caja, o algunos tenían su flujo de caja ya afectado, que nos llevó como compañía a buscar hacer convenios a mediano a largo plazo para permitirles a ellos superar ese proceso tan difícil, ¿cierto? Y hacer negocios y forjar pues un tipo de relación cliente-compañía a largo plazo. Eso mismo debemos hacer con nuestros equipos que nos apoyaron y que ayudaron en todo este proceso, que conocieron las historias para que sobre eso se trabaje en el proceso de capacitación y cada vez sea más fácil que pues este servicio, que pues muchas veces recordarle al cliente lo que está incumpliendo, lo que no está haciendo, nos permita recordar que son momentos en la vida que puede estar pasando el cliente como persona, pero que es un tema temporal y que si nosotros lo acompañamos probablemente logremos algo más permanente como compañía cliente y en este caso como cobrador cliente. Y sobre eso es que pienso yo que es clave trabajar. Yo te cuento una historia, Virna, con referente a ese tema súper graciosa o súper enriquecedora para lo que están hablando, y es, normalmente nosotros, como te digo, no cambio el qué, cambio el cómo, y lo que tenemos son, llamamos gerentes de proyecto, lo que equivalentemente en un call tradicional son supervisores, y normalmente siempre nos traemos que tengan un background y una experiencia en cobranzas. Y lograr que el gerente de proyecto defina unos speech para que el robot los diga, ya sea por chat o ya sea por la llamada. Tú no te imaginas lo que sufren esos supervisores, porque ellos estaban acostumbrados a manejar gente. Entonces lo que se iban era detrás y bueno, muchachos, y vamos y hagámoslo y no sé qué, y hablen bonito y digan esto y digan, cuando yo los tengo ya en nuestra compañía y ya les digo es, ahora escríbalo, porque es que el robot no se va a inventar palabras, usted tiene que decirle al robot que diga, independiente del canal, sea SMS, chat, email, llamada, lo que sea, y tú vieras lo que sufren para que ellos empiecen a cambiar ese chip y ellos mismos se hagan responsables de lo que tienen que decir y cómo decirlo, es súper gracioso. O sea, esos supervisores sufren y te digo, hay unos que llegan y no la cogen y nos toca decirles, no, mira, no entendiste cómo es nuestro modelo de negocio y muchas gracias. Como hay otros que duran 2-3 meses asumiendo y asimilando que esa empatía la tienen que generar ellos y la tienen que escribir. Entonces, eso es un tema que a nosotros nos pasa y créeme, ya nos fijamos demasiado en cómo la gente empieza a personarse de lo que se diga. Ellos son responsables del 100% de que se diga. Ya no tienen la excusa de que no, es que esos dos asesores hablan súper feo, jefe, pero no, aquí, hey, todo lo que digas es tu responsabilidad. Mira, eso les cambia un montón y porque terminan siendo los responsables de generar esa empatía y ese link con el usuario de conectarse y poderse hablar. Wow, eso es no sé, les voto eso porque puede ser un ejercicio súper chévere de ahora. Escríbanlo ahora ustedes. Total. Cambia. Total, yo creo que, y eso es precisamente que nuestros atributos, incluso nosotros que venimos de la era de la cobranza anterior, nos tocó cambiar el chip porque ya son nuevos atributos y competencias, como dice Sergio, para nuestra gente, que ya la habilidad no es solo voz, es saber escribir y saber transmitir en el escrito, en el chat o en lo que... esas competencias cambian. Por eso voy a poner en un equilibrio a Mónica, que es corazón, y nos hablaba ahorita. Mónica, tú nos hablabas de toda la parte de esas competencias, de esa sensibilidad hacia el usuario, de cara al usuario, de entender, además en el sector en que está, tenían que entender la situación compleja que estaban viviendo, estar muy informados, y la información está en la tecnología, Sergio, y ahí te voy a hacer ahora la siguiente pregunta, y es ¿cómo lo mides? Porque de todas maneras había una parte de chat, había una parte, pero ¿cómo los KPI también cambiaron? Y cómo podemos medir no solo esta parte que antes lo percibíamos en la sensibilidad, y por eso voy a darle la palabra a Mónica desde lo sensible y tú después desde el KPI, desde el número, cómo podemos también medir esa sensibilidad. Dejaría las dos visiones 360 aquí para ponerlos en contexto y también quien quiera complementarlo, Juan y Vladimir. ¿Nos siguen, Mónica? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Claro que sí.
pues no es que seamos muy corazón, sino que entendiendo este negocio desde ese modelo que tenemos de atención a esas empresas, ¿cierto? Es esa permanente validación, por decirlo así, que nuestro ejecutivo comercial realmente tenga esas habilidades, esos atributos que le permitan llegar a ese cliente, minimizando esos riesgos, maximizando, digamos, todos esos ingresos para la compañía, porque al final, pues podemos ser muy corazón, pero tenemos es que cumplir esos objetivos y responder pues por toda esta cartera. Podemos decorarlo, ponerlo muy lindo, decir que todo lo tenemos, pero si no logramos el objetivo final, pues al final, digamos que el desgaste es mayor. Así es. Y cuando hablamos de corazón no es que seamos simplemente sensibles, es simplemente que yo creo que nuestro sector cada vez debe generar más ese valor social y económico, no solo de las comunidades, del país. O sea, estamos moviendo una economía con base en la sensibilidad real que le estamos viendo en los resultados y en la cobranza. Entonces, el entenderlo y el llevarlo a una recuperación creo que ahora es doble valor para nuestros agentes. Por eso, pues, me voy del otro lado tecnológico, Sergio. ¿Cómo nos ves en esas nuevas mediciones de indicadores cuando ya hay una realidad que todos somos, nos tenemos que sensibilizar y hay sectores altamente impactados y los indicadores nos cambiaron, ya no solo el número de recuperación, ¿cómo lo has manejado de tu? Pero esa es la frase, ya no, o sea, a ver, no es solo, para nosotros no es solo el número, pero sí, lo cierto es que sí es el número. O sea, a ver, los indicadores tradicionales los seguimos manejando y son nuestros indicadores. Que hay dos indicadores que le agregamos bastante y que sí revisamos nosotros en lo que hacemos, y uno es cuál es el mejor camino de gestión. Entonces nosotros al ser omnicanal empezamos a revisar es cómo esa combinación de los canales y en qué orden es el que termina siendo más efectivo. Entonces yo tengo muchas discusiones porque me dicen, no, dígame cuál es el mejor canal, y yo me río y digo, no, es que yo no uso un canal, yo uso muchos. Entonces, cuando yo ya uso mucho, lo que yo me preocupo es cuál es el indicador, cuál es el mejor camino de gestión, cuál fue el más efectivo. Y lo segundo es cuál es el mejor perfil. Entonces, peleamos mucho en encontrar, cuando ya el modelo empieza a producir los perfiles, empezamos a ver cuántos perfiles empieza a tener por asignación de lo que estamos haciendo. Entonces, esos dos indicadores así, adicionales de los demás, que los demás no los cambiamos, o sea, recuperación, promesas de pago caídas, cumplimiento, contactabilidad, o sea, todos esos los se manejan sí o sí, pero los otros dos son los que más cobren relevancia, que es cuál es el mejor camino de gestión y cuántos perfiles estoy construyendo en esa asignación. Excelente. Juan y Vladimir, dentro de su óptica, ese tablero de control de indicadores ha cambiado. ¿Qué componente adicional pueden haber tenido o permanece? Bueno, yo estoy de acuerdo con el tema de Sergio en los dos puntos que comentó, porque en la parte tecnológica, a ver si Sergio está de acuerdo conmigo, en la parte tecnológica hay herramientas que sí son masivas y hay herramientas que son selectivas. Entonces, en la parte selectiva son todas esas casillitas donde caen todos esos clientes dependiendo el perfil, dependiendo el comportamiento, dependiendo la situación, etcétera, etcétera. Que para mí es importante, ¿sí? Y más si lo logras automatizar como lo ha logrado Sergio. Entonces, sí, me llama mucho la atención lo que platica Sergio, porque es algo similar a lo que estamos haciendo y trabajando aquí nosotros. Y bueno, creo que vamos por el camino correcto, oyendo a un experto en la parte tecnológica, ¿no? Excelente. Vladimir, ¿nos das tu opinión? Sí, Birma, pues nosotros tuvimos como área financiera y pues como área de cobranzas también que trabajar muy de la mano de áreas como servicio al cliente y en el caso de telecomunicaciones, las áreas de retención, que son los que responden por las deserciones de los clientes. Es un indicador de churn que, como les decía, es una medición muy corta, a los 45 días pierde ese cliente, y pues también en cómo está ese porcentaje respecto al mercado y respecto a cómo debería estar de acuerdo a lo que quiera la compañía. Entonces, eso que ha generado que
tuvimos que trabajar de la mano con ellos para identificar y segmentar muy bien nuestros clientes y saber cuándo contactarlos y dentro de lo posible cuándo no contactarlos. Porque pues hay un indicador compañía que es el NPS, que es un indicador de qué tanto el cliente nos recomendaría como compañía. Y este se nutre y se alimenta de diferentes indicadores de diferentes áreas. Entonces, de la mano de servicio al cliente, se trabaja mucho en, pues la cobranza no es bien recibida y eso es algo que nosotros como cobradores sabemos, ¿cierto? Yo sé que Sergio, Juan Manuel y Mónica, a través bien sea de la máquina, de la persona, del proceso, el mensaje, de cómo se lo digo, a qué hora se lo digo y de todo este tipo de herramientas buscamos ser amables, pero al final estamos cobrando. Y al final muchos clientes no ven la cobranza como un servicio, sino como me están cobrando. Y me están recordando una obligación que no he cumplido y muchas veces desconocen mi situación, etcétera, ¿cierto? Entonces, tuvimos que trabajar mucho con ellos en Focus Group, entender los clientes, estar monitoreando permanentemente para buscar esa debida medida de la cobranza basado en el histórico del cliente, en su comportamiento, cuánto debería yo a un cliente VIP contactarlo o nunca contactarlo, o si debo contactarlo después de que pase por un asesor o de un representante comercial, como decía Mónica, que eso lo hacíamos para clientes grandes, y después segmentamos toda la base masiva para también saber clientes que es mejor, hay unos clientes que es mejor no contactar, con qué canal contactarlos, a los que sí hay que contactarlos, en qué momento contactarlos, y claramente basados en riesgo, pues a quien sí hay que contactar todo el tiempo, porque desde su perfil de entrada, su transformación y su comportamiento, así lo exige, y esos indicadores nuevos son los que entraron a jugar pues más allá de los que ya conocíamos, y es cuánto recuperas, cómo recuperas, cuánto en las recientes, cuánto en las vencidas, cuánto en la castigada, cuánto logras en cada una de tus capas de cartera, ¿cierto? Pero ahí es donde comenzó, digamos que a cambiar, y es, ya no puedo cobrar como cobraba, ahora tengo que ser un partner del negocio, tengo que estar de la mano de los expertos, como decía Sergio, no es fácil a veces transmitir calidez, ¿cierto? Entonces ahí te juntas con los de servicio al cliente, te juntas con marketing y con otros equipos que te aportan, y entre todos buscamos la mejor forma de que el cliente nos reciba de la mejor manera, pero que no se sienta agredido, porque pues eso puede ser una causa para que el día de mañana decida cambiarnos por una compañía a la que sienta de pronto más cálida en sus procesos. Excelente, y eso incluye a los terceros también, ¿verdad, Vladimir? Que los que estamos de este lado apoyándolo, que nos incluyan en la estrategia y sentir el cliente por donde está. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos tratado los tres pilares. Uno, todos los modelos de negocio y a manera de conclusión para ir pensando en esas tres ideas o tres destrezas o atributos que no deben faltar en nuestra estrategia de cobranza para que sea exitosa, sobre todo en estos momentos, y teniendo en cuenta la tecnología, los modelos de negocio y nuestro talento humano. Yo dejaría esta visión, pues el modelo de negocio es que cada vez el gerenciamiento tiene que ser más estratégico y que tiene que saber utilizar desde la estrategia todas estas herramientas de inteligencia de negocios que hoy se nos facilitan. Desde las nuevas tecnologías, como dice Sergio, llegaron y están para quedarse y nos toca apropiarnos e incluirlas, pero saber en qué momento, como nos dice Mónica, empoderamos a nuestro talento humano para todos orientarlos hacia el resultado. Me gustaría escuchar de cada uno esas tres destrezas, esos tres atributos o tres tips en esas líneas que nos quedarían como para cerrar nuestro panel y darle espacio a las preguntas que también nos están pasando del público. Claro que sí, Vigna. Mira, digamos que esas tres destrezas que podríamos mencionar en este momento desde el negocio cárnico, la primera es la comunicación. Definitivamente, tener unos ejecutivos comerciales con una actitud positiva que puedan generar esos diálogos de valor con el cliente, que puedan tener una actitud positiva, que puedan tener esos diálogos directos. No son tan fáciles, pero que tenga esa capacidad de cambiarle el rumbo a la conversación cuando el entorno no esté pues como muy fácil. Tener la capacidad de construir esos diálogos de valor con el cliente. Otra de las destrezas podría ser la creatividad. La creatividad, lo dije ahorita y creo que lo complemento diciendo lo que la creatividad también tiene que ir de la mano con la confianza, y es cómo nuestro ejecutivo también en el momento de cobrarle al cliente
tiene que plantearle alternativas de recuperación, pero generándole toda la confianza al cliente, dándole a entender que esas medidas que le está planteando pues son alternativas hechas a su medida, entendiendo que detrás de todo eso él tiene una situación, ¿cierto? Generar esa confianza es importante. Digamos que como un tercer atributo pudiera ser esa efectividad. Efectividad, y lo decía ahorita, pues podemos ser muy lindos, muy queridos, ir a cobrar, a nadie le gusta que le cobren, pero si no somos efectivos y digamos que relacionamos esa efectividad en cuanto al tiempo de la recuperación, que sea pues en los tiempos pactados, en los tiempos indicados. Nosotros tenemos claro que no hay un modelo para la recuperación de cartera que sea y se aplique a todos. No, digamos que todos los clientes tienen su particularidad, todos los modelos son diferentes. Entonces, cuando uno entiende esa particularidad que tienen esos clientes y les llevamos a soluciones que son a su medida, pues ahí seremos exitosos. Perfecto. Sergio, ¿nos ayudas con tus 3 ideas de cierre? Gracias, Mónica. Excelente. Mira, la primera y que por sí está definido hasta como un valor de compañía es estar centrados en el usuario. Por encima de estar centrados en el cliente y cumplirle al cliente y darle gusto al cliente cuando no, es que ahora el reporte lo quiero así y ahora va a ser así, ya, centrados en el usuario. Eso lo tenemos súper clave. El segundo es el saber cómo generar ese link, esa empatía que logro con el usuario para poder comunicarme y darle la oferta más acertada posible. Y lo tercero, que lo trabajamos muchísimo nosotros, es el almacenamiento del conocimiento, es lograr seguir conociendo y crecer sobre lo hecho. Esa curva, esa S que buscamos siempre, el aprendizaje, sí, no, ya se adecuó, es tratar de que no se pierda y tratar de que se acumule siempre y se mejore siempre. Excelente, muchas gracias. La verdad que sí es el concepto desde la otra óptica y totalmente valedera. Juan, ¿nos ayudas con tus 3 ideas de cierre? Sí, bueno, para mí las 3 destrezas, llamémosle así, primero sería la flexibilidad, ¿no? Yo he hablado mucho en este foro de flexibilidad, debemos ser flexibles con nuestras negociaciones, debemos de ser flexibles con nuestra tecnología, para que funcione ese interactuar con el cliente. La segunda es seguir con el conocimiento de nuestro cliente. Si no conocemos a nuestro cliente, muy difícil vamos a poder negociar cualquier deuda que tenga, ¿no? Y la tercera es generarle confianza al cliente, ¿sí? Ahora que los escucho, que dicen, es que a nadie nos gusta que nos cobre, realmente sí es cierto, es una creencia que tenemos en la parte de la cobranza, que a nadie nos gusta que nos cobre, pero yo me quedo de cómo lo hacemos para que al cliente le guste, que realmente diga, oye, esta empresa, esta institución me cobra, pero lo hace de una manera correcta y me agrada cómo es el trato, ¿no? Entonces, es dignificar la cobranza en la parte de su proceso de cobro. Listo. Vladimir, tus ideas de cierre. Vale, yo creo que pues comparto casi todas, por no decir que todas las que ha dicho el equipo. Una que creo que para nosotros en este proceso ha sido muy importante, la simplicidad. Entre más simples seamos en todas las ejecuciones que realicemos. Inclusive alguien decía que prefería contratar personas flojas para una tarea, porque una persona floja siempre va a buscar la forma más simple de hacerlo. Y realmente entre más simples seamos, pues inclusive, y sonará mal, entre más flojos seamos para pensar estos procesos, probablemente hagamos mejores procesos. 2, la adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos. La pandemia creo que nos puso a prueba y nos enseñó que se puede. En muchas de las tareas que teníamos las rompimos y en tiempos muy cortos, pues tenemos que trabajar hacia eso, hacia adaptarnos, hacia cambiar, porque este mercado sigue cambiando. Y el servicio al cliente es algo que a veces es difícil de enseñar. Las personas pueden aprender cualquier cosa, nuevos procesos, etcétera, pero tener esa empatía de acercarse a las personas, decía Mónica, esa comunicación, lograr hacer esas relaciones de las que nos hablaba Juan Manuel y Sergio,
pues es clave, porque ese tipo de habilidades nos permite acercarnos al otro y de ahí ya, junto con esta flexibilidad y con la innovación, pues le podemos brindar las mejores opciones al cliente y siempre vamos a estar, como decía Sergio, detrás de esa S, de estar buscando cada vez ser más eficientes a menor costo y muy importante lo que decía Juan Manuel, que el cliente sienta que le dimos el mejor servicio de cobranza que alguna empresa alguna vez le dio. Miren qué interesante que aunque los perfiles Medellín, Bogotá, un perfil de tecnología, un perfil internacional, prácticamente estamos muy alineados a las conclusiones y creo que el modelo nos mantiene. Hay de verdad muchas preguntas en el público y por eso quiero tomar algunas y darle también espacio. Creo que ha sido, de verdad, han aportado unas ideas y unas visiones que estamos logrando de verdad ese objetivo y esa visión 360 de nuestro panel. Bueno, Mónica, comienzo contigo. Claro que sí. Claro, aquí pues el público te aclama y pregunta. Cuando un cliente incumple el pago de la factura, le suspende el cupo de venta, ¿a qué altura demora, judicializa, manejan empresas, clientes que se encuentren en ley de insolvencia? Yo creo que tu modelo estamos todos intrigados por conocerlo. ¿Nos cuentas un poquito? Muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Sí, gracias por la pregunta. No somos la excepción y esto tampoco pues es la maravilla. Nos pasan cosas como clientes grandes que entran en ley 1116. No es un secreto que fuimos apoyados por el último cliente que fue la 14, que creo pues que al sector nuestro, no solamente a esos clientes B2B, nos afectó con unos montos considerables. Nosotros, digamos que para manejar las moras y ya entrar a un proceso jurídico, lo consideramos a partir de 60 días. Y digamos que no tenemos casi que utilizar el cliente y utilizar los abogados, y llegar a esa instancia, porque la verdad, los clientes nos pagan. Es una categoría de alimento que es muy valorada en la nevera del cliente. Es un producto, nuestros productos le generan mucho tráfico al cliente en su negocio, en su punto de venta. Entonces al cliente le sale más pagarnos que quedarnos debiendo. Para él es mejor tener el negocio cárnico como un aliado y pagarle porque le hacemos una reposición muy corta, permanente y que mantenga el crédito abierto. Entonces eso es como la carta de presentación que tenemos. Perfecto. Sergio, gracias Mónica por la respuesta y bueno, y si quieren algún alcance de información, están los datos de Mónica, sé que están muchos interesados en tu modelo. Sergio, ¿qué pasa con los clientes que requieren reestructurar? ¿Esos los atiende un asesor humano directamente, el que necesita profundizar en su modelo? No, nos terminamos apoyando en el chatbot y en la app que se llama entroacuerdo.com. Ahí empezamos a aplicar todas las reglas de negociación, de reestructuración, según lo que los clientes nos dicen y aplicamos lo que nos da. Son los canales inbound que tenemos y tenemos entradas las 24 horas del día. Es chistoso cuando uno va y ve las estadísticas y tiene entradas a las 2, 3 de la mañana de todos lados del mundo entrando y uno como que, wow, ¿esto qué pasó? Y la gente se reestructura. Eso lo hacemos en las carteras avanzadas. Listo, muchas gracias. Esta pregunta va un poco más a manejo administrativo. Vladimir y Juan Manuel creo que nos pueden ayudar con esta respuesta. ¿Cómo manejan los gastos de cobranza? ¿Desde qué altura de mora le trasladan los gastos de cobranza? ¿Podemos tener las dos visiones? Juan, ¿nos ayudas? Bueno, aquí en México hay una regla que en cierto tiempo puedes manejar un gasto de cobranza, ¿sí? Durante los primeros 90 días y después manejas la parte del interés moratorio, ¿no? No recuerdo si es al revés, pero creo que es primero el interés moratorio y después el gasto de cobranza. No se puede cobrar los dos al mismo tiempo. Entonces,
manejamos primero el interés moratorio durante los primeros 90, después un gasto de cobranza que es una cuota única, dependiendo el crédito, dependiendo la institución. Excelente. Vladimir. Pues miren, en el caso de telecomunicaciones, el cliente postpago, el target de estos clientes oscila entre 35,000 y 50,000 pesos, el valor de un fee mensual. Los honorarios, perdona que es que pasó un camión muy grande y muy cerca. Entonces, te decía que el costo promedio pues es muy bajo. Realmente estamos hablando de costos de 1,500, 2,000 pesos por los costos de cobranza. Se inician en el proceso administrativo. Como les comentaba antes, es un proceso muy corto. Los clientes entran en mora y si en 45 días tú no los lograste devolver, ya el cliente es suspendido y se considera churn. Y tú desde ahí hasta la cancelación o la pérdida de la línea tienes más o menos otros, hasta cumplir los 6 meses, tienes algo así como 4 meses y un poco más para lograrlo. Entonces, al ser un proceso tan corto, el traslado de honorario se hace desde la suspensión de salientes del servicio, que puede ser, o puede oscilar entre los 2 o los 10 días de mora, dependiendo de la compañía. Excelente. Aquí doy alcance con otra pregunta, pero creo que igual está relacionada y es sobre la cartera castigada. Nos preguntan si está en la estrategia de venderla, la venden, qué gestión diferencial hacen. Aquí yo creo que Juan Manuel, Vladimir, Mónica nos pueden ayudar con esa información. Si claro quieren, que sí. Dale, Juan. No, adelante, Mónica. En cuanto al negocio, nosotros no vendemos la cartera castigada. Pues como para darte un contexto así grande y responder la pregunta, no lo hacemos. Listo. Juan Manuel. Sí, bueno, nosotros sí vendemos cartera. De hecho, estamos actualmente en un proceso de venta de cartera castigada, productos de consumo sin garantía. Normalmente sí lleva un proceso al inicio de que es castigada, hacemos una cobranza con despachos externos y después de cierto tiempo el proceso indica que la vendamos. Pero sí hacemos ventas. Perfecto. Vladimir. Telecomunicaciones se encuentran montos de cartera castigada muy grandes, pero como en volumen, pero muy pequeña, atomizada. Entonces, iniciar procesos jurídicos ahí es poco viable. Realmente, en las compañías en las que he estado nos ha funcionado más el reporte a los buros de créditos. Digamos que ese tiempo del reporte y por ser un monto pequeño, normalmente el cliente reacciona y pues no se vendía la cartera porque comparativamente estas estrategias de cobro y el reporte con el buró y pues claramente con la gestión que se hacía con terceros, pues generaba más ingresos que lo que de pronto se podía lograr en una venta. Entonces, digamos que lo que se hacía era continuar con la gestión y con el reporte, que eso ayuda mucho. Perfecto. Ahora voy a sacar las dos preguntas que tienen que ver con el talento humano, tema que además me apasiona. Y qué rico que hay una pregunta que me gustaría autorresponderla. Aquí sabemos que están preguntando por la inclusión de asesores con discapacidad, contar un poquito del proceso de enseñanza que nos dejan esas experiencias inclusivas. Y quien lo haya hecho pues conoce que lo hacemos en la empresa, pero quise responderla porque en este momento pues a través del gobierno hay unas empresas, son empresas BIC de interés colectivo, donde ya también la visión de inclusión y de personas con discapacidad va mucho más allá, va incluyendo madres, cabezas de familia, personas en condición de discapacidad o otras poblaciones, y ser empresa BIC no solo nos ha permitido ampliar los horizontes de incluir personas con discapacidad que son muy efectivas en la labor de cobro, sino de devolver estas ventajas y beneficios que tenemos hacia nuestra gente. Y ahí pasaría la siguiente pregunta, en la que nos dicen cuáles son las mejores prácticas en los modelos de remuneración de asesores, salario fijo, variable o incluso de salarios que se puedan dar de otra manera a nuestros asesores para llevar su motivación, sobre todo en estas épocas
post-crisis. Ahí empezaría, Mónica, no sé si quieras, después Sergio, que igual tienes agentes detrás de Juan y Vladimir, su visión hacia los agentes y las mejores prácticas y modelos de remuneración. Claro que sí, Vilma. Mira, en cuanto a modelos de remuneración, son unos modelos de pago fijo, no existe la remuneración variable. Y he tenido la oportunidad de trabajar en otras compañías con unos equipos comerciales también grandes, numerosos, y este ha sido el modelo, ¿cierto?, de pago fijo, básicamente. Perfecto. Sergio, ¿le tienes a tus supervisores o a los logros? ¿Nos comentas también cómo lo combinas? Total. O sea, ellos tienen claramente, pues yo llego hasta el momento del supervisor como tal. Ellos tienen un básico, tienen un variable y sí tienen algo adicional, y es que si la campaña no llega a ser rentable, el variable es 0, por más de que haya una facturación muy buena. Entonces ese sí es un pedacito, y obviamente le tenemos aceleradores, que si logras duplicar el monto de la campaña, que si consigues más asignación, que si pierdes un cliente, que si un piloto lo vuelves cliente, y todos esos son aceleradores que tienen ellos normalmente. Excelente. Vladimir, desde tu empresa Masiva y con tanta gente, tanto interna como externa, ¿cómo puedes manejar estos modelos? ¿Se ha renovado algo? Digamos que nosotros, o el tiempo que estuve manejando esos procesos, se hacía variable. Como decía Sergio, sobre resultados, eso mismo disparaba pues más asignaciones. El modelo de competencia pues algo que nos funcionó muy bien. Y hacia el asesor, que ya no era con la compañía, sino con el asesor, entonces se hacían unos concursos y a las campañas que mejor les iba se les regalaban unos bonos, pero eso era la persona. Digamos que no a la compañía pues tenía sus propios indicadores y sus propios premios en el concurso, que normalmente era una mayor asignación o también una escala de mayor remuneración a medida que los indicadores mejoran, pero nos funcionaba mucho, sobre todo en campañas de churn y en campañas de reconexiones que buscábamos, digamos que en ciertos periodos del año donde el número era complejo, generar un mayor impacto, y nos funcionaba mucho el entregar bonos directos o algún tipo de remuneración, o a veces conseguíamos con áreas comerciales de algún equipo, algún premio que nos permitiera apoyar a la persona y digamos que retribuirle el esfuerzo adicional que se hacía en estas campañas, y pues sí funciona, y funciona bastante bien. Bueno, de nuestra parte sí es un sueldo, nosotros le damos un sueldo fijo, incluye también un esquema de incentivos, es mensual el pago del esquema de incentivos en base a resultados, y también tiene la variable de calidad o experiencia al cliente, ¿no? Adicional, hacemos campañas, nosotros le llamamos campañas motivacionales, donde de acuerdo a ciertos indicadores que queremos mejorar, los ejecutivos se pueden llevar cosas en especie, ¿sí? Llamémosle pantallas, Xbox, bueno, infinidad de cosas que se les da. Y hoy, en este año, traemos una campaña al año, anual, aparte de todo, que los ejecutivos se pueden, está en juego un auto, unos viajes y otras cosas. Entonces, cuidando obviamente la parte de experiencia. Excelente, yo creo que estamos alineados en esa visión. Por acá hay una pregunta reiterativa y Sergio me piden hacértela especialmente porque vamos a cerrar hablando de inteligencia artificial. ¿Qué tan avanzado están las herramientas? ¿Qué nos falta para desarrollar aún más o seguir trabajando en este sentido? Y es una pregunta, además de interesante, pues que además nos deja soñando. ¿Qué opinas, Sergio? Mira, yo tengo una percepción bastante fuerte en la inteligencia artificial, porque no todo es inteligencia artificial. Una cosa es, yo he hecho un cuento muy rápido que es una analogía y espero me la entiendan y ojalá nadie se ofenda de los que estén acá.
Pero rápidamente un día me fui a comprar una raqueta de tenis para volver a jugar tenis, y cuando llegué a comprar la raqueta de tenis, el vendedor me dijo, es que esta raqueta fue hecha con inteligencia artificial. Y pues me moría la risa porque yo dije, miércoles, ya a todo le dicen inteligencia artificial. El cuento va a que, compré la raqueta, y el cuento va a que yo hoy en día juego tenis, pero esa raqueta fue hecha con inteligencia artificial, pero yo no juego con inteligencia artificial. Entonces, una cosa es jugar con inteligencia artificial y otra cosa es jugar con una raqueta que fue hecha con inteligencia artificial, ¿vale? O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Creo que vamos en un buen camino. Creo que todavía estamos intentando entender hacia dónde va la inteligencia artificial. Creo que hay gente que aplica la inteligencia artificial para que los asesores sean muy buenos, y está muy bien. Nosotros escogimos otro camino, que es aplicar la inteligencia artificial para que la cobranza sea mejor, para que nos podamos conectar más con el cliente. Creo que a ambos nos va bien. Conozco call centers que aplican esto y les va bastante bien. A nosotros, pues, gracias a Dios, nos ha ido muy bien, y la pandemia nos disparó en mucho sentido. Pero creo que se tiene que aplicar, y soy uno de los convencidos que la inteligencia artificial tiene que tener un tema cognitivo. Si la inteligencia artificial no tiene temas cognitivos, pues estás comprando la raqueta de tenis, y esa es la verdad. Bien interesante, creo que nos quedamos con ese mensaje y nos quedamos de verdad con el aporte que cada uno de ustedes ha hecho a esta visión 360 de nuestro negocio, a lo que todo nuestro público se lleve una idea que pueda realmente convertir en acción. Agradecemos a todo el equipo, a ustedes panelistas, a su experiencia y a toda esta apertura de información y de ideas, a todo el equipo de Ciclo de Riesgo, Beatriz, y bueno, y a todo nuestro público que estuvo aquí. Sigan disfrutando de Expocobranzas y bueno, y nos vemos en una próxima ocasión.